Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de cálculo multivariable. Continuando con nuestras actividades a distancia y con el objetivo de ir definiendo los temas que integrarán las actividades y las evaluaciones que vamos a ir realizando en los próximos días. Hoy vamos a comentar un poco sobre el tema de límites y continuidad en nuestro temario. Bueno, hoy más que hacer una demostración sobre los conceptos, sí quisiera hacer una breve recapitulación sobre los mismos orientados hacia el cálculo de una variable. Como ya lo he comentado varias veces, del bachillerato ya tienen bastantes bases para entender qué es una función. Entonces vamos a recapitular un poco esos conceptos que incluso, si bien en esencia son iguales o se basan sobre estos para el cálculo multivariable, sí es importante tenerlos claros. Bueno, comencemos con una definición de límite muy general, la cual en cálculo es aquel valor al que tiende una función al aproximarse las variables independientes a cierto valor. Aquí, bueno, vamos a observar un poquito estas notaciones que tenemos acá, ¿no? En estricto sentido, lo que aquí está representado es una función en la cual se están involucrando dos variables. Entonces, los valores que puede tomar las variables, en este caso la variable x y la variable y, pues van a ser aquellos valores que le van a dar a la función otro valor. Entonces, en ocasiones, cuando nosotros trabajamos con funciones, nos interesa conocer ciertos valores a los cuales tiende esa función, aun cuando tal vez no podamos o no tengamos la necesidad de evaluar la función en esos valores en específico. Antes de llegar a esa parte, el concepto de límite nos puede ayudar un poco sobre qué es lo que estamos tratando de llegar. El concepto de límite, así como lo acabamos de comentar brevemente, básicamente se aplica en tres cosas. Aunque bueno, habrá seguramente disertaciones más formales y vamos a decirlo así, estructuradas, ¿no?, sobre las aplicaciones del límite o la teoría de límites, ¿no? Pero a efectos del entendimiento de los temas que queremos buscar aquí en cálculo multivariable, pues vamos a plantearlo como que sus aplicaciones concretas son en funciones, para saber a qué valor tiende la función con sus variables independientes. En derivadas, aquí, bueno, ¿derivada de qué? Bueno, de una función, el cual, bueno, la derivada, si bien no es propiamente o solamente la parte del límite, la derivada nos va a servir para poder evaluar algo, que es una proporción de variación de una cantidad respecto a otra. Aquí a lo mejor esto puede que les suene un poco confuso. Bueno, probablemente algunos de ustedes en sus clases de física ya tuvieron algunos acercamientos con este concepto de la variación. Vamos a pensar tal vez en el cambio de posición, vamos a pensar en el cambio de velocidad. La variación de alguna forma también se puede asociar a otros conceptos como las tasas de cambio, y también se puede asociar a otros conceptos geométricos como las pendientes de una línea, una recta tangente, ¿no? Probablemente esto ya lo han escuchado. El concepto detrás de la derivada es esa, ¿no? Conocer la proporción de variación de una cantidad respecto a otra. Entonces, bueno, ¿sobre qué es esa proporción de variación? Bueno, sobre una determinada función. Y para poder llegar a esa definición de la derivada, es necesario echar mano del concepto de límite. Y la otra aplicación concreta que tiene sería el de integral, nuevamente la integral de una función. Y la integral la podemos preliminarmente entender como la sumación o la suma continua de la variación que presenta una función sobre un cierto intervalo definido. Y aquí sobre el intervalo definido, aquí dándole tal vez nombre y apellido,
lo que estamos tratando de hacer es que ustedes vayan enfocándose que muchas de las definiciones en matemáticas necesitan acotarse. Vamos a pensarlo tal vez en términos un poquito más análogos hacia la ingeniería, ¿no? En la ingeniería muchas veces usamos representaciones gráficas para explicar las cosas. No estoy hablando de funciones ahorita, estoy hablando de planos constructivos, planos de detalle. En esos planos pues podemos observar cuerpos representados en distintas perspectivas, pero también es importante hacer ciertas anotaciones o ciertas condiciones específicas para entender mejor lo que estamos representando. Entonces podríamos plantear que muchas definiciones en matemáticas por sí solas, si únicamente hablamos de gráficas y solamente hablamos de números, sin hacer las acotaciones correspondientes, pues nos podríamos estar yendo hacia la vaguedad, ¿no? Entonces, bueno, esto del intervalo definido lo que busca es plantear que en ocasiones en problemas de ingeniería o en problemas de ciencias, puede que nos interese esa sumación continua solo sobre ciertos valores definidos. Nuevamente, ese valor definido va a ser gracias a la aplicación de un concepto que será el del límite. Bien, el límite de una función, vamos a explicarlo de una manera muy preliminar así. Vamos a pensar que yo tengo una función aquí muy sencillita, x entre x más 3. Es una función porque, bueno, tiene una variable, tiene una sola variable, que en este caso es x, y esta variable toma ciertos valores, y esos valores nos dan la imagen de la función, o por así decirlo, lo que resulta la función. Ahora, observemos aquí algo. Más allá del concepto de cuál es el dominio y el codominio, o el dominio y la imagen de la función, o propiamente aquellos valores que puede tomar la variable independiente y los valores que arroja la variable dependiente, vamos a ir acotando aquí el caso que queremos un cierto valor de límite a obtener. Sabemos, o podemos plantear aquí, que la función de x va a ser menor a 1 si x es mayor a 0, ¿sí? Bueno, para empezar, porque si x tiende a crecer, este valor de x que tienda a crecer, pues siempre va a ser mayor en el denominador que en el numerador, ¿sí? Porque por el solo hecho de que aquí tenemos una cierta constante, ¿no? Entonces siempre va a haber aquí arriba en total un valor menor que el valor de acá abajo. Entonces, para valores por arriba de 0, en esta ecuación, el resultado de la función siempre va a ser un valor menor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si este valor de x, que ya vimos que si es mayor a 0, la función de x siempre va a ser menor a 1, ¿qué pasaría si x fuera muy grande? Vamos a pensar que es mucho mayor a 1, esto quiere decir este simbolito. Y vamos más aún, digamos que ese valor tiende al infinito, es decir, tiende a un valor tan grande que, bueno, no lo podemos imaginar, o bueno, no lo podemos definir. Yo creo que sería correcto decir eso, no lo podemos definir, pero sí lo podemos plantear. Entonces, si ese valor de x tiende a infinito, pensaríamos que aquí arriba lo que tenemos es infinito, y acá infinito más 3, ¿sí? Propiamente, me dirán, bueno, pero es que finalmente sigue siendo menor a 1, porque el valor que hay acá arriba es pequeño con respecto al valor de acá abajo, si es que hablamos de que sustituimos a infinito. Pero si nosotros pensamos cuánto es el infinito con respecto a este valor que está aquí abajo, pues verdaderamente pues es un valor en proporción. Estos dos se llegan a parecer más y nos daría una tendencia. Aquí lo que tal vez tendríamos que plantear es que si x tiende a infinito, tiende a, esto es lo que quiere decir acá, la función de x tiende al valor de 1, ¿sí? Y podríamos entonces definir que el valor límite de la función x sobre x más 3, cuando x tiende a infinito, es igual a 1, ¿sí?
Esa sería la definición aplicada al concepto de límite, ¿no? en esta función en particular. La definición un poquito más formal sería el siguiente. El límite de la función de x, cuando x tiende a a puede ser cualquier número, es igual a L. Y aquí hacemos la aclaración. X es cercano a A, es decir, se acerca, pero X no es igual a A, ¿sí? Sin embargo, el conocer ese valor límite nos permite resolver algunos otros problemas. Bien. Aquí cuando estoy hablando de que es cercano, bueno, lo podríamos explicar también con gráficas, ¿no? Sin embargo, eso lo pensamos dejar un poquito más para la actividad que vamos a dejar más adelante. Bueno, hablando entonces en términos del cálculo multivariable, pues recuerden que pues para una función multivariable estaremos hablando de dos o más variables que están involucradas en una función. Entonces la definición es muy similar a la que tenemos anteriormente, ¿no? Solo que aquí, bueno, le damos la formalidad de que el límite de la función de xy, cuando x y y tienden a valores a y b, va a ser igual a L si hay un cierto valor epsilon que es mayor a 0 y existe un valor delta mayor a 0 tal que la diferencia de esa variable menos el valor al que tiende elevado al cuadrado más la otra variable menos el valor al que tiende elevado al cuadrado, la suma de estos y su raíz, se encuentran entre el valor de 0 y el valor de delta. Puede que suene un poquito enredado, de hecho de primera impresión puede que no nos diga nada, una explicación geométrica podría ser tal vez más adecuada. Pero en términos resolutivos, lo que tendríamos es que si esto se cumple, la función xy menos ese cierto valor L, su valor absoluto, va a ser menor a ese cierto valor delta. Entonces, bueno, no estaríamos diciendo que es exactamente igual, pero tiende a serlo, y hay una evaluación tal en la que pues existe este rango que se cumple. Y bueno, ya para ir concluyendo esta parte, vamos a irnos a retomar ese concepto de derivada de una función haciendo uso de un límite, o de los límites del concepto de límite. En este caso, bueno, tenemos una función x, una función de x, que puede ser y igual a f de x, como está aquí indicado, y esta, bueno, pues presenta una cierta tasa de variación, va a tener una tasa de variación que va a ser distinta, pero esto se puede ir definiendo por determinados intervalos. Entonces, esos intervalos, que pueden ser incrementos, pues cuando esos valores se acotan sobre ciertas magnitudes infinitamente pequeños, nos permiten conocer el concepto de derivada. Y en el caso de la integral de una función, bueno, pues tendríamos una definición parecida, en el sentido de que tenemos aquí una función, o más bien una variable independiente x, y la función o y, en este caso es función de x, y es f de x, y el concepto de integral se involucra sobre un cierto intervalo definido, en donde nos interesa conocer ya no la tasa de variación, pero sí el área que se encuentra por debajo de esa curva, ¿no? Que probablemente esa es una definición que a lo mejor es más formal. Pero también, ojo, esta integral va a tener más sentido en la medida de que nosotros le definamos un intervalo, es decir, de x1 a x2. Y más aún, va a tener más sentido al evaluarse ese valor mientras este incremento de x o este diferencial de x, bueno, probablemente este delta x, tiene una anchura que tiende a 0, es decir, mientras más pequeña sea esta anchura de esta franjita verde, nuestro cálculo del área será más preciso. Bueno, esta breve explicación trata de introducirnos al concepto de límite, retomándonos un poco sobre el concepto del cálculo univariable, sobre todo para la parte de la diferenciación y de la integración. Pero en cuanto al otro concepto de límite, bueno, lo vimos en su definición general. Vamos a continuar con estas sesiones y esténse al pendiente de la primera actividad en línea que se les va a dejar para ir avanzando y ir sumando su calificación final. Buenos días,
Buenas tardes, buenas noches, hasta pronto.